Hola, mi nombre es Brandon Saúl Mendoza Lozada y hoy presentaré el tema de cultura y clima corporativos. A lo largo de esta presentación veremos cómo la cultura y el clima influyen directamente en el comportamiento de las personas dentro de las organizaciones. Como podemos observar en nuestra tabla de contenido, estos son los temas que abarcaremos a lo largo de nuestra exposición. Ahora, como pequeña introducción, es importante que entendamos que todas las organizaciones tienen una cultura, incluso si nunca la han definido formalmente. De hecho, según Schneich, comprender la cultura es esencial porque funciona como un mecanismo de control social y guía la conducta dentro de las organizaciones. También las describe como un conjunto de supuestos y significados compartidos que han ido aprendiendo los miembros de la organización mientras resuelven problemas y se adaptan en su entorno. En otras palabras, la cultura se forma con el tiempo a partir de experiencias colectivas y pues también una vez establecida se convierte en una guía que indica cómo deben de comportarse las personas. También nos indica qué está bien, qué está mal y qué se espera de ellas. Por eso la cultura es muy importante. De hecho, pues influye en la identidad de la organización, en su estilo de liderazgo también de esta misma organización, en la manera de que se toman las decisiones y en la forma de relacionarse con los clientes e incluso con los mismos empleados. Y a pesar de que ya le dimos una introducción al concepto de lo que es la cultura, aún así podemos encontrar ciertos problemas en la definición. De hecho, ahorita en la siguiente diapositiva se les va a explicar cuáles son estos tipos de problemas. Primero que nada, su esencia se basa en las ideas tradicionales y los valores no verbalizados. Y esto es citado por Kroeber y Kluckhohn, me parece que así se pronuncia. Y también Fulham y Hunter indican que las definiciones varían porque el autor enfatiza elementos distintos. De hecho, ellos explican que esto sucede porque cada autor observa aspectos diferentes, ya que algunos se enfocan en los valores, otros en las normas, otros en los símbolos o en los ritos. De hecho, ellos se hacen ciertas preguntas de que si la cultura son los valores, si incluyen los comportamientos, si incluyen historias, mitos, rituales. Y bueno, también en el capítulo se plantean preguntas muy importantes, como quién crea la cultura, los fundadores, los líderes o los miembros, o también preguntas como ¿la cultura puede cambiar rápidamente o tarda muchos años? También una última pregunta que se menciona, que es ¿qué ocurre cuando la cultura organizacional entra en conflicto con la cultura nacional? Bueno, estas preguntas nos muestran que la cultura no es algo simple ni evidente, es un fenómeno complejo y difícil de delimitar. De hecho, podemos tomar como un gran ejemplo en que en la cultura de un país, un artefacto observable es el apretón de manos formal. El valor implícito detrás de ese artefacto es el respeto o la jerarquía social. Ahora, ya que determinamos este tipo de problemas que podemos encontrar en la definición de cultura, eh, ahora vamos a ver cómo sus posibles respuestas para encontrar este concepto hacia lo que es la cultura. Y de hecho existe eh, esta parte de las dimensiones, factores y otras características donde las propuso es Shane, que son 7 en total, que son fundamentales y que sirven como posibles parámetros para la evaluación de la cultura. Y bueno, primero mencionaremos lo que es la relación de la organización con su ambiente. Pero antes de empezar con esto, quiero dejar en claro que estas dimensiones funcionan como preguntas clave que permiten abrir a la cultura de una organización y entender sus creencias más profundas. De hecho, en este apartado les voy a presentar una imagen que fue extraída completamente de la lectura. Es la única que se va a presentar de esta manera porque me parece importante que observemos al menos las estructuras de las preguntas que están en cada una de las dimensiones que menciona este autor, que son las siguientes. Del lado izquierdo tenemos la dimensión y del lado derecho tenemos las preguntas que se deben de responder.
Como primera tenemos la relación de la organización con su ambiente. ¿Qué significa? Bueno, esto hace mención a que como la organización percibe y actúa respecto a su entorno, ya sea esto de que si la organización domina su entorno, se adapta, busca algo como para coexistir, por decirlo así, o se somete. Ahora, como segunda dimensión, tenemos la naturaleza de la actividad humana, que esto es que aquí se analiza qué tipo de actividad considera valiosa la empresa. Hay organizaciones que creen que lo importante es producir y obtener resultados rápidos, pero premian la acción y la eficiencia inmediata. En otras, pues digamos que lo esencial es aprender, desarrollarse, reflexionar o brindar un servicio de calidad. Y digamos que esta dimensión determina qué comportamientos se reconocen, cómo se evalúa el desempeño y qué tipo de empleados prosperan en esta cultura. De hecho, como ejemplo práctico, podemos tomar una empresa orientada a la acción, que esta premia, digamos, los resultados, por ejemplo, de cada 3 meses. Y las organizaciones orientadas al ser se enfatizan un poco más en el desarrollo personal de sus empleados. Ahora, ya que, deja- ya que dejamos en claro la segunda dimensión, pasaremos a la tercera, que es la naturaleza de la realidad y la verdad. En esta se hace, digamos, una énfasis en que se explica que cada organización decide qué se considera como verdad. Y de hecho Shane menciona que algunas se guían por datos, otras por lo que dice el jefe y otras buscan consensos del equipo. Digamos que aquí como características puede ser como el uso de datos contra los juicios. O sea, aquí sería como algo, este tipo de características se enfatizan en este tipo de dimensiones. Eh, como ejemplo, para que esto sea un poco más entendible, se puede tomar una empresa del tipo jerárquica que decide las cosas porque el jefe lo ordenó. Y una empresa, digamos, colaborativa no avanza hasta que todos estén de acuerdo. Ahora, como siguiente dimensión tenemos la naturaleza del tiempo. ¿Esto qué significa? Bueno, aquí explicamos si la organización vive principalmente enfocada en el presente, en el corto plazo o en el futuro. Y digamos que en algunas culturas de corto plazo todo es urgente y se trata de resolver todo del día al día, lo cual genera rapidez, pero también se genera un cierto estrés en el ambiente laboral. Ahora, en las organizaciones orientadas al futuro, se piensa en sostenibilidad, planeación y desarrollo a largo plazo. De hecho, esta dimensión determina cómo se establecen las metas, cómo se gestiona el cambio y qué tipo de proyección se prioriza. Por ejemplo, esto podría ser en una empresa con orientación a corto plazo, priorizan los resultados inmediatos. Las de largo plazo invierten en procesos e incluso hasta en capacitaciones. Ya que dejamos en claro este punto de la naturaleza del tiempo, pasaremos con la dimensión de la naturaleza de la raza humana, o naturaleza humana también, que esta dimensión revela que cree que la organización, que es cómo la organización cree sobre las personas, y principalmente se considera que los empleados son confiables y responsables o promoverán la autonomía, la creatividad y la iniciativa, pero si la organización cree que las personas necesitan supervisión constante o que, o que pueden fallar fácilmente, diseñará controles rígidos, reglas estrictas y evaluaciones constantes. Y de hecho esta creencia influye profundamente en la motivación, en el clima y en la satisfacción personal de, del trabajo. Y como ejemplo, igual podemos tomar que si se cree que la gente es confiable, se diseñan menos controles y hay más autonomía. Y obviamente si hay desconfianza, habrá supervisión demasiado estricta. Ahora, hablamos de nuestra penúltima dimensión, que obviamente no es menos importante que las demás, todas son relevantes, que esta es la naturaleza de las relaciones humanas. ¿Y qué significa?
Bueno, en esta analizamos cómo deben de relacionarse las personas dentro de la organización. En culturas colectivas se valora el trabajo en equipo, la comunicación grupal y la solidaridad. En culturas individualistas se premia la iniciativa personal, el logro individual y la competencia entre compañeros. Pero también puede existir una cultura jerárquica, donde todo se decide desde arriba, o una cultura más horizontal, donde todos pueden opinar. Estas creencias definen cómo se toman decisiones, cómo circula la información y cómo se resuelven los conflictos. De hecho, como ejemplo también, en culturas colectivas se valora la lealtad al grupo. En individualistas se premia la iniciativa personal. Ahora, por último, nuestra dimensión de homogeneidad contra la diversidad. ¿Qué significa? Bueno, esta dimensión muestra si la organización prefiere que todos sus miembros sean similares o si valora con personas, contar con personas diversas. Las organizaciones homogéneas buscan que todos compartan los mismos valores, estilos y formas de pensar, lo que facilita la coordinación, pero limita la creatividad. En cambio, las organizaciones que promueven la diversidad incorpora personas de distintos perfiles, edades y experiencias, lo cual impulsa la innovación, pero también requiere de habilidades de gestión de conflicto. Esta dimensión explica cómo se forman los equipos y cómo se construye la identidad organizacional. De hecho, aquí, por ejemplo, las organizaciones que prefieren homogeneidad buscan normas claras y consenso. Las que valoran la diversidad promueven la creatividad e innovación. Ahora, ya después que dejamos en claro estas dimensiones, también nos podemos cuestionar cómo vamos a analizar o comprender esta cultura dentro de las organizaciones. Y para esto entra ahora lo que es el modelo de 3 niveles de Shage y los elementos específicos, lo cual se presentará en la siguiente diapositiva. Aquí manejaremos 3 niveles de cultura, los cuales unos son los artefactos y comportamientos, otros son las creencias y valores y por último son los supuestos y fundamentales. Para que esto se pueda entender, daré el concepto y un pequeño ejemplo. Bueno, primero con los comportamientos y artefactos. Aquí podemos tener lo observable y lo visible, que son las estructuras, procesos, lenguaje, vestimenta y comportamientos que se ven en la organización. Digamos que es la parte más fácil de cambiar. Y como ejemplo, se puede tomar que en la oficina los empleados usan ropa casual, ya sean tenis, sudadera. No hay cubículos, sino espacios abiertos con mesas este, comunes. Y el lenguaje es informal y todos se llaman por su nombre. Ahora, en nuestro segundo nivel, que son la parte de las creencias y valores, aquí tenemos lo articulado y consciente, que aquí ya se encuentra más lo que son los valores, normas, filosofías y estrategias que el grupo afirma seguir y que se encuentran en documentos oficiales. Estos guían el comportamiento, de hecho. Y por ejemplo, esto lo podemos tomar como ejemplo hacia una empresa que afirma que valoramos, no sé, una empresa afirma en su leyenda o en su eslogan, por decirlo así, algo que es como valoramos la colaboración total y la innovación requiere de riesgo. Esto se refleja en la misión. Entonces, aquí ya hay algo designado por parte de la empresa. Ya no es algo tan informal como en el caso anterior que les mencioné. Bueno, más bien no es en el caso, en el nivel anterior mencionado. Ahora, por último, en nuestro nivel están los supuestos fundamentales, que aquí ya son lo inconsciente y dado por hecho, ya que son las creencias subyacentes, verdades implícitas y percepciones que el grupo acepta automáticamente. Es la fuente real de la cultura, de hecho, y la parte más difícil de cambiar, ya que aquí podemos tomar el supuesto, bueno, como ejemplo se puede tomar el supuesto inconsciente, que es solo una idea radical vale la pena, y la jerarquía es un obstáculo para la innovación. Por eso, aunque haya directores, cualquier empleado puede cuestionar una decisión de manera abierta
y el error no se castiga. Además de las dimensiones y de los niveles ya explicados anteriormente, la cultura se expresa a través de componentes que los miembros viven a diario. De hecho, Dill y Kennedy identificaron varios elementos específicos. Uno de ellos, bueno, están presentados del lado derecho de la presentación, eh, son la filosofía y los valores, que estas son las guías generales de acción que promueve la empresa, ya sea dar prioridad al cliente o al empleado. O también tenemos lo que es la filosofía y valores, perdón, que son que son los ritos y los rituales, que estos son los patrones de comportamiento formalizados o simbólicos que refuerzan los valores. Y ya como ejemplo, ya sea fiestas, ceremonias de reconocimiento. Y por último, la comunicación y redes informales, que estos son las historias, leyendas y el canal informal por donde se realmente fluye la información y se señala la cultura a los nuevos miembros. Ahora, ya que vimos dimensiones, ya que vimos modelos de 3 niveles y vimos elementos específicos, también dentro de la cultura existe una clasificación y una categorización. Bueno, y aquí se menciona también que la clasificación o taxonomía de las culturas organizacionales es esencial para compararlas y evaluarlas y predecir comportamientos. De hecho, el trabajo de Hofstede se centró en describir a la cultura nacional, mediante la identificación de 4 dimensiones fundamentales. Y bueno, primero queremos hacer énfasis en que la cultura se presenta, eh, primero que nada, en la lectura hace mención a un recuadro donde se muestran ventajas y desventajas de hacerlo. Bueno, además bien de categorizar la cultura. Y bueno, una de las ventajas es de que facilita comparar organizaciones, permite hacer diagnósticos más claros, ayuda a predecir comportamientos, vuelve explícito lo que antes era implícito. Y una de las desventajas es de que a veces las clasificaciones simplifican demasiado, no siempre explican bueno, no siempre explican cómo se formó la cultura y no todas las organizaciones encajan perfectamente en un tipo. Es decir, las clasificaciones ayudan, pero no deben de verse como etiquetas absolutas. Ahora, también parte de esta clasificación entra las dimensiones de Hofstede, pero antes de mencionarlas, quiero hacer énfasis en que los primeros modelos de cultura, como los de Henry y Dill y Kennedy, clasificaban las culturas en tipos como cultura de poder, de roles, tareas, de personas. Estas tipologías fueron el punto de partida para modelos posteriores, que aquí es donde entra el, el modelo, o bueno, las dimensiones de Hofstede, donde menciona 4, que la primera es la distancia del poder, que mide el grado en el que los miembros menos poderosos aceptan el poder, se distribuyan de forma desigual. La anulación de la incertidumbre, que mide la amenaza sentida ante situaciones ambiguas, lo que lleva a crear creencias e instituciones para evitarlas. Por tercer puesto queda el individualismo contra el colectivismo, que este se refleja si las personas priorizan sus intereses individuales y familiares directos. Y bueno, esto es lo que sería el individualismo. Ahora, lo que es el colectivismo es que si dependen de un grupo que vela por ellos a cambio de lealtad. Por último, lo que es la masculinidad contra la feminidad, donde se explica que en la forma masculina hay valores, bueno, más bien valores de éxito, dinero y cosas. Y en la femenina hay valores de interés por los demás y calidad de vida. Ahora, ya que vimos estas dimensiones, tomaremos ahora de punto de partida el efecto de la cultura corporativa en las organizaciones, que hemos visto que, primero que nada, hemos visto ya qué es la cultura. Ahora lo más importante, ¿para qué nos sirve? En la lectura identifiqué que la cultura cumple con 2 funciones esenciales para que una empresa funcione y tenga éxito. Primero, la primera es la integración interna, que piénsenlo de esta manera.
Si tengo un departamento de ventas y otro de producción, a menudo tienen objetivos diferentes. La cultura actúa como un pegamento un pegamento que dice, sí somos diferentes, pero todos trabajamos para el mismo fin. Y obviamente este fin, ¿cuál es? Hacer que el cliente esté feliz. Esto nos da sentido de unidad y evita que la empresa se divida en diferentes partes. Ahora, ¿cómo tomaremos de ejemplo esta situación? Eh, no sé, imaginen que una empresa donde el valor cultural principal es la confianza. Si un empleado comete un error grave, la cultura de confianza evita que le despida inmediatamente a este empleado. En su lugar, el equipo lo apoya para resolver el problema o porque pues obviamente porque el puesto, más bien, porque el supuesto error que tuvo es que todos aprendemos de los errores. Entonces la cultura integra al equipo en solución y no a la culpa. Ahora, como segunda función tenemos el sistema de significados, que en una cultura fuerte todos sabemos lo que significa la palabra clave. Esto facilita la comunicación clara. Si los valores no están alineados, las palabras se malinterpretan. Como por ejemplo, si el jefe en una empresa dice necesitamos priorizar la calidad, en una cultura débil, el jefe de ventas piensa más calidad significa más gastos. En una cultura fuerte, digamos, no sé, todo se toma como que todos entienden que la calidad significa un estándar que no es negociable y que el cliente lo vale. El significado es compartido y la acción, evidentemente, será inmediata. Ahora, ¿cómo vamos a tomar estas interpretaciones y cómo vamos a evaluar, bueno, vamos a tener la evaluación de la cultura? En la siguiente diapositiva se explica un poco más. En esta parte de la interpretación y la evaluación de la cultura tenemos dos opciones. La A, que es el núcleo inconsciente, y la opción B, que es la de fenómenos observables. Nuestra opción A dice que debemos ir al fondo, a estos supuestos inconscientes, lo que la gente realmente cree pero nunca verbaliza. Sin embargo, esto es muy difícil. Es como tratar de medir el miedo de una persona sin que ella se dé cuenta, porque son creencias muy arraigadas y automáticas. Ahora, por eso en la opción B es más práctico, porque pues para medir fenómenos es para medir fenómenos observables. Si no podemos ver la creencia interna, vemos lo que esta creencia provoca, los ritos, los héroes y las normas de comportamiento. Aquí, por ejemplo, queremos, no sé, saber si la cultura realmente valora el servicio al cliente. Bueno, si tomamos la opción A, sería más fácil, pero sería más bien, sería demasiado difícil preguntarle a todos, ¿usted realmente cree que el cliente es lo primero? Ahora, en cambio, medimos los fenómenos observables basándonos en la opción B. Haríamos la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo tarda un empleado en responder una queja? ¿Qué tan seguido se hacen ceremonias para premiar al empleado con mejor servicio? La frecuencia de estos rituales nos dice de manera práctica qué tan fuerte es esa creencia cultural. De hecho, apoyándonos de esta parte se desarrolla ahora lo que es el clima corporativo, que lo mencionaremos en la siguiente diapositiva. En esta parte del clima corporativo, como mencionamos, el clima es la atmósfera, es como se siente trabajar en una empresa. La percepción de esta es clave, de hecho, y es la influencia por el entorno, el liderazgo y la cultura. Y bueno, aquí se menciona el autor Mullins, que lleva este concepto un paso más allá de describir los rasgos en concreto de lo que podemos esperar al ver un clima de trabajo saludable y productivo. No basta con que el clima no sea malo, debe tener ciertas características. De hecho, antes la definición de Targi, el clima es la atmósfera de la percepción que los empleados tienen de su ambiente de trabajo en el momento dado. Ahora, regresando con Maulins, él desglosa eh, que en el clima sano encontramos claridad, cohesión de grupo, confianza y toma de decisiones participativa y por último apoyo y reconocimiento.
Ahora, si desglosamos un poco más estos conceptos, en la claridad podemos encontrar que todos los empleados deben de tener roles y metas claros. Si no sé lo que debo hacer, el clima se vuelve ansioso. Ahora, en la parte de la cohesión de grupo, existe un buen trabajo en equipo. La gente se apoya y coopera para lograr objetivos. En la parte de la confianza, hay confianza en la dirección y en las decisiones que se toman. En toma de decisiones participativa, los empleados sienten que tienen voz y pueden aportar ideas importantes en lugar de solo seguir órdenes. Y por último, en el apoyo y reconocimiento, los supervisores ofrecen apoyo cuando se necesita y se reconocen los logros y un buen desempeño. De hecho, aquí podemos observar en una imagen que que puse en la presentación, que es como esta forma de cómo se desglosa el clima, donde hay un pequeño mapa donde así es presentada también en la lectura. Y ya para finalizar, como conclusiones de esta lectura, podemos concluir que es importante resumir. Primero, eh, es importante más bien el objetivo de lo que es poder entender la identidad de una organización. Primero vamos a mencionar lo que es la diferencia esencial, que no queremos como confundir lo que es la cultura con clima. Primero vamos a hacer vamos a recapitular todo lo que vimos en estos últimos minutos, que primero lo que es de que la cultura son los supuestos fundamentales de change, que es lo que la empresa cree en su ADN. Es la personalidad y es difícil de cambiar, de hecho. El clima, por otro lado, es la percepción de este ambiente en un momento dado en el estado de ánimo. El clima es volátil, recuérdenlo esto muy bien, y la cultura es profunda. Ahora, como segundo punto, la cultura no es un concepto suave, es una herramienta de gestión. Una cultura fuerte es un poderoso unión, es parte de una unión social que da a todo un marco de referencia compartido. Cuando hay un problema, la cultura es lo que dicta cómo se resuelve sin necesidad de un manual. Esto es lo que impulsa el éxito que vimos en ejemplos como lo que se había mencionado en lo de las soluciones que habíamos presentado anteriormente. Ahora, en lo último, que es como vimos con lo de Mullis, que el clima está directamente afectado por la administración. Aunque cambiar la cultura lleva años, un buen líder puede influir rápidamente en el clima a través de sus políticas y su apoyo. Esto significa que siempre que podemos intervenir para crear un ambiente más sano y productivo, incluso mañana mismo podría ser, o sea, el día de mañana si trabajamos en una empresa, pues nosotros podemos influir de una manera en la cual podamos ayudar con el clima de esa empresa. Y muchas gracias por su atención. En un momento dado les mando la actividad que hace falta.